Bendiciones del Señor. Póngase cómodo, hermano. Póngase cómodo para que se prepare a entrar en ese tren de la enseñanza bíblica, donde la revelación y la iluminación son la clave de la enseñanza. Damos la bienvenida a los hermanos que estamos aquí. Que el Señor me los bendiga a todos, grandes, medianos y chiquitos. Gracias al Señor. Mira, tenemos unos controles de lujo hoy ahí, una dupleta ahí, vale plata. Santo Jehová, siento algo. Damos la bienvenida a los que están también en la transmisión, los que están esperando con ansias, con muchos deseos de escuchar la palabra y de recibir de parte de Dios estas cosas nuevas, estas cosas frescas, estas cosas que nos ayudan a seguir alineando la palabra de Dios. Entre más conocemos su palabra, más crecemos. ¿Cuántos lo creen? Y mientras más crecemos conociendo la palabra, más conocemos al Dios de la Biblia, nuestro Padre Celestial. Y eso es de gran bendición, hermanos. Fíjese, independientemente de todas las cosas que rodean una obra de Dios, una iglesia, el énfasis en la palabra es importante. En una congregación usted puede tener el mejor y el más hermoso templo, el mejor edificio, la mejor estructura, las mejores sillas, el mejor aire. Puede tener el ministerio de alabanza más organizado del mundo. Hay ministerios de alabanza de las iglesias, hermanos, que eso es como un reloj suizo, hermano. Eso funciona con una perfección bárbara. Y lo que sobra es gente con ganas de adorar y cantar y ser parte de ese grupo. Hay iglesias que tienen equipos de audiovisual, que eso funciona mejores que los de una empresa. Te va a una empresa secular y el departamento de publicidad y marketing a veces no funciona tan bien como el de algunas iglesias. Santo Jehová. Hay iglesias que tienen departamentos de marketing y publicidad tremendos. Funcionan prístino. Tienen recursos. Tienen muchas cosas. Y gloria a Dios por las iglesias que llegan a esos niveles, ¿verdad que sí? Pero muchas veces en esas iglesias que todo eso está bien, alabanza, adoración, instrumentos, músicos para tirar para el aire, hermano, por motete, motetaos. ¿Quién sabe qué es un motete? Un instrumento de carga campesina. La gente del campo sabe qué es eso, un instrumento de carga. Se hace de juncos, de una cosa muy especial. Se pone aquí y usted carga todo ahí, el maíz, el arroz y todo. Si en una iglesia hay todas esas cosas, pero la palabra de Dios escasea, y no decimos que falta, sí hay palabra, pero escasea, se dan en dosis específicas. Hay mucha emoción, hay mucho drama, mucho teatro, hay danzarinas. Me da un poquito de risa las danzarinas, perdónenme, me da un poquito de risa. No es nada malo, no es una risa de burla, sino que yo creo que la gente no logra concentrarse en la alabanza porque están esas muchachitas ahí, fuin, fuan, con los trapitos esos que hacen esas. Pero en la congregación de los santos queremos que la palabra de Dios sea lo principal. Queremos que la palabra de Dios sea el centro, porque el centro es la palabra y es Cristo. Crecemos. No se sabe por qué tiempo el Señor nos tenga en este lugar a cada uno de nosotros, pero el tiempo que usted esté aquí, quiero que usted se lleve un legado y pueda decir más adelante: si yo soy el Apolos de su vida, el Cefas de su vida, el Pablo de su vida, no sé qué estoy haciendo en su vida, si sembrando, regando, de todas maneras somos labranza de Dios. Pero el día que ya no estemos juntos, ya sea porque yo no esté o usted no está, usted pueda decir: yo aprendí mucho con el maestro Juan Carlos. Con eso yo me voy a sentir que medianamente estoy haciendo el trabajo que Dios me llamó a hacer. Así que hoy prepárese, hermanos, porque en el futuro de la iglesia, hoy es la parte número 6. La otra vez me equivoqué, ahora sí, parte 6, por eso pregunté, disimulada. ¿Estás seguro? Sí. La parte 6 del futuro de la iglesia, donde estamos viendo una enseñanza que va recorriendo
¿Cuál es el método de esta enseñanza? Que es diferente a otros estudios que hemos hecho a nivel, porque esto es escatología, pero es un estilo de enseñanza que es particular. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos viendo el futuro de la iglesia en base a Apocalipsis, capítulo 4, 5 y en adelante, a pesar de eso, hemos procurado que la enseñanza sea integral. ¿En qué sentido integral? Que no solo estamos mirando cómo y de qué forma se registra la iglesia en Apocalipsis 4 y 5. Pudimos ver cosas muy especiales, muy hermosas, el arco iris, y lo explicamos, y qué bendición eso. Pudimos ver las figuras nuevamente de los 4 ancianos rápidamente, no hicimos detalle porque ya esa enseñanza fue punto aparte. Se da cuenta que todas las cosas no se pueden enseñar de una, que cuando enseñamos los 24 ancianos no podíamos parar ahí. Entonces hay que tener paciencia en el Señor para aprender. ¿Por qué digo que integral? Porque a pesar de que estamos mirando lo que acontecerá con la iglesia en relación a Apocalipsis, hemos procurado no solo concentrarnos allí, sino que hemos ido hacia atrás. Hemos ido a los profetas, hemos ido a Moisés, hemos ido a los patriarcas y hemos podido hacer los enlaces bíblicos que dan ese fundamento, que permiten que la regla número 1 del estudio bíblico se cumpla. ¿Cuál es? Que la Biblia es su propio intérprete, haciendo buen uso de las reglas de interpretación, respetando las reglas de interpretación. Hemos hecho un alineamiento bíblico que cubre Apocalipsis, mirando hacia los profetas y permitiendo que nosotros podamos comprender realmente el futuro de la iglesia. Y eso ha incluido el hecho de que podamos observar que la iglesia no participará de ninguna manera de los eventos que tienen relación con los juicios, que tienen relación con la terminación de la maldad y que tienen relación con la restauración de la nación de Israel y su consolación que vendrá a darse de forma contundente en el milenio, un tiempo específico de ellos, para ellos, donde el Señor estará con ellos por 1000 años. Nosotros tenemos la bendición que desde que conocemos y que reconocemos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo, la promesa, hace sello en nosotros, morada en nosotros. En ese mismo momento ya Él es nuestro pastor, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Le podemos llamar mi Señor, le podemos llamar mi pastor, le podemos llamar la puerta, le podemos llamar el camino al Padre, le podemos llamar el puente al Padre, podemos llamar la roca, podemos llamarle la fuente de agua viva, podemos llamarlo de todos los nombres que hay para el Señor, porque tenemos la revelación. La nación de Israel no puede hacer eso, porque hemos enseñado bien claro y bien prístino que la nación de Israel está en un estado de disciplina temporal. Son la higuera estéril, la higuera maldita, que no puede dar fruto. La iglesia está llamada a dar fruto, y no solo dar fruto, mucho fruto, aún en medio de la tribulación que tengamos en este tiempo. Hemos enseñado y hemos aprendido que así como Dios no permite hoy que Israel interrumpa el tiempo de que nosotros damos frutos, no sería el Dios de orden, santo y perfecto, si nosotros entonces interrumpimos el tiempo de ellos, de su revelación a las cosas de Dios y de su tiempo de consolación. Es una bendición hoy saber que Él es mi Señor, mi Salvador, y que ya somos parte de un cuerpo. Es muy hermoso. La nación de Israel no tiene esa bendición. Entonces, el tiempo de ellos, ¿por qué yo lo debo interrumpir? ¿Por qué si ellos están velados su consolación, donde ellos ahora entonces en ese tiempo futuro lo conocerán como nosotros lo conocemos hoy? ¿Por qué tendríamos que interrumpir ese periodo de tiempo? Dios no funciona así. Dios no trabaja así. Amén. Y eso ha logrado que esta enseñanza sea integral. Porque no solamente estamos haciendo un recorrido por Apocalipsis 4 y 5, etcétera, sino que estamos mirando de forma integral lo que nos corresponde, lo que nos toca. Y hay algo que no nos corresponde. ¿Y qué cosa es? Los juicios. El tiempo de la ira.
Es la ira del Cordero. Lo vamos a marcar hasta que se le grabe. Apocalipsis 6 narra que es la ira del Cordero es la que se desata. Y el propio Apocalipsis habla de las copas, el cáliz de la ira de Dios que va a desatarse en ese tiempo. Y sería incorrecto que nuestro Señor vertiese las copas de la ira sobre su propio cuerpo, porque Él dijo: sobre mí reposa tu ira. El futuro de la iglesia, parte 6. Ya hicimos un recorrido en Apocalipsis 4, hicimos un recorrido en Apocalipsis 5 y vimos en medio de todas las enseñanzas pasadas Apocalipsis 6. Porque vamos, si necesitamos retroceder un poquito, retrocedemos un poquito, ¿verdad que sí? Todo lo que sea necesario para que eso se logre. Hoy vamos a ver Apocalipsis 7, los censos o el censo de los 144,000, y vamos a mirar la multitud de ropas blancas que aparece en Apocalipsis. Vamos a ver si esa multitud tiene relación con la iglesia. ¿Qué relación tiene con nosotros? Si tiene alguna relación o si no tiene ninguna. Es interesante porque mucha gente, haciendo estudios bíblicos escatológicos, han atribuido estas personas que aparecen en Apocalipsis 7 a partir del 9, dicen que se trata de la iglesia. Y de antemano le decimos que no se trata de la iglesia. Pero uno de los ancianos hace la pregunta y hay una respuesta. Nosotros vamos a profundizar sobre eso y vamos a dar sustento bíblico para demostrar que no podemos ser nosotros. Pero antes de eso, antes de llegar a Apocalipsis 7, queremos hacer énfasis en otros textos de los profetas que nos van a permitir seguir comprendiendo una gran bendición. Hermano, no lo tome a la ligera como que, normal, está bien. El pastor no se cansa de decir que la iglesia no pasa el arrebatamiento. Hermano, escuche, usted no tiene idea la cantidad de doctrina que hay afuera diciendo que sí. La gente me escribe, me manda, mire, estos son los argumentos, estos son los argumentos. Y la gente insiste, tienen unas ganas de participar en la gran tribulación que, no sé, gracias al Señor que Él no hace acepción de personas y aún los que no creen van a ser arrebatados. Una de las grandes cosas que al principio de lo que era estudios bíblicos escatológicos, hay gente que decía, no, pero es que el arrebatamiento de la iglesia nunca se mostró en el Antiguo Testamento. Sí se muestra, así se muestra. Se muestra de una forma tal cual lo describe Pablo, como de una forma en misterio. Se muestra en misterio, pero sí se muestra. ¿Por qué les costaba mucho a los estudiosos de las Escrituras y a los grandes maestros no encontrar eso en el Antiguo Testamento? Precisamente porque ellos mismos, estos primeros estudiosos, enseñaron que la iglesia sí participaba. Muchos de ellos enseñaban que la iglesia participa de los juicios, de la gran tribulación. Entonces, por esa razón, era una de las cuales no podían encontrar estos pasajes. Entonces, vamos a recordar, porque para entrar en Apocalipsis 7 y tener firme que la iglesia no puede estar participando de los juicios, vamos a recordar dos pasajes que nos afirman en los profetas que la iglesia no participa de ese periodo de tiempo, por todas las razones que hemos enseñado. Uno de ellos ya lo tocamos la semana pasada, así que lo vamos a dar lectura, y el otro lo vamos a ver en Isaías. El primero lo vamos a ver en Isaías 5, 29 al 30, y el otro lo vamos a ver en Oseas capítulo 5, del 1 al 6. El primero no le vamos a dar tanta explicación porque ya lo tocamos, pero el segundo lo vamos a tocar y lo vamos a explicar nuevamente. Vamos a ver el primer texto para que cuando caemos en Apocalipsis 7 sea claro todo lo que vamos a explicar en el futuro de la iglesia. Isaías capítulo 5, el verso 29 al 30. Lo tocamos en la enseñanza pasada, pero lo vamos a recordar para que seamos bien enseñados, bien instruidos. Hablando de los juicios y el trato de Dios con la nación de Israel, el profeta Isaías en el 5:29 dice: su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. 30. Y bramará
sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y aquí tinieblas de tribulación en la tierra. Habrán tinieblas de tribulación, pero a diferencia dice, y en sus cielos. ¿Por qué habla de en sus cielos? Porque hay varios cielos, hay 2 cielos, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Esto no se refiere al tercer cielo, se refiere al segundo cielo. Habrá gran oscuridad. Recuérdese que el segundo cielo será prácticamente tomado por nuestro Señor, porque ya el caído y sus ángeles no tendrán ninguna potestad de permanecer en ese segundo cielo. Yo quiero preguntarle a los controles, disculpen que no pude coordinar esto antes, pero quiero preguntar a los controles qué tanto tardaría pasarles yo un video al grupo de organización y proyectarlo acá. ¿Se lo mando de una vez? ¿Sí? Bien. Entre tanto, yo les voy a hacer algunos comentarios adicionales, mientras que controles, que son, esta gente son mi hermano, hay que subirles el salario. Ah, que no tienen salario, perdón. Lo hacen para Cristo, ¿verdad? El Señor les paga. Gloria a Dios, algún día tendrán salario también, porque hasta allá queremos llegar. Queremos darle una ofrenda especial a aquellos servidores que dan su tiempo al Señor. Eso es positivo, eso es de Dios y eso es correcto. Si el Señor nos da la capacidad, aún los servidores tendrán su ofrenda de parte de la congregación de los santos, como debe ser. Ok, aquí yo le estoy mandando a los controles algo para hacer una ilustración, ya sea que controles lo pueda proyectar primero acá, después en la transmisión, no importa el orden, ustedes me dirán, nada más me ilustran, y quiero que usted vea esto que tenemos preparado. Gloria al Señor. Ok, su rugido será como de león. Tome en cuenta ese texto. Bendito sea el Señor por ese varón. Santo. Quiero que tome en cuenta esto. Fíjese que hemos tocado ese texto, pero no lo hemos explicado. Y ahora el Señor me dice, explícalo bien. ¿Por qué como de león? ¿Sabe? Vamos a explicarlo. Y cuando los controles me digan que está listo, yo lo voy a decir algo mientras que los controles lo colocan. Ay, esta gente son demasiado buenos. No, hombre, ¿qué va? Espérense un momentito. Ahora espérenme ustedes. No, es que esta gente son demasiado rápido. Ahora me esperan. Antes de colocar el video, no lo coloques todavía, hija. Quiero explicar el verso 29. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Escuche, y bramará desde aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra. Es decir, escuche, el texto está diciendo que el Señor como león rugirá. Pero ¿por qué dice a manera de leoncillo? Escuchen, la Biblia no lo dice, pero se le considera en este punto como leoncillo porque no se trata de un león común corriente. Obviamente es una imagen de Cristo, pero de leoncillo es porque no es el león de la sabana, este león peludo que conocemos. Los leones, escuchen, los leones al cazar tienen una manera especial y diferente. Pero los leopardos tienen una manera distinta de cazar. Cuando el leopardo caza, para darle seguridad a la presa, se sube sobre un árbol para que ningún otro depredador, llámese hiena, otros leones, se lo quiten. El leopardo es el único de la sabana que al tomar la presa se la lleva a un lugar alto. Ningún otro de esa especie toma la presa y se la lleva a un lugar alto. Solo el leopardo. El leopardo tiene esa capacidad de tomar la presa y
con ella en su boca, escalar y subirse a un árbol para tener la presa en un lugar seguro. Aunque la Biblia no lo diga, rugirá a manera de leoncillo, no se refiere al león peludo, se refiere al leopardo. Ahora, yo quiero que los controles proyecte el video. Si lo tenemos, todavía no. Bien, vamos a seguir explicando. Bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. El texto dice: mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz, hablando del segundo cielo, porque muchos profetas también profetizaron acerca de un día que no será un día como ningún otro día, porque será un día nublado, de tinieblas. Y ese día se refiere a tribulación y gran tribulación. ¿Por qué el Señor pone como ejemplo aquí al leopardo? Por eso le llama rugirá a manera de leoncillo. No iba a poner como leopardo, porque el leopardo es de la misma especie, lo único que tiene otro nombre, pero es un leoncillo, es distinto. ¿Cómo sabemos que es un leopardo? Porque es el único de esa especie que al tomar la presa, al arrebatarla, se la lleva a un lugar alto, es decir, a un árbol, para que allí se la come sin problema. Pero el texto acá no tiene que ver con comérsela, devorarla, sino ponerla en un lugar seguro, librarla de otros depredadores. El video que tenemos listo en breves momentos, si lo tenemos, si no se puede proyectar también, no hay ningún problema, pero proyectando esto usted va a tener muy clara a qué se refiere el Señor, y también va a entender que la tribulación y la gran tribulación no pertenecen a la iglesia, porque el texto, cuando habla de que su rugido será como león, rugirá a manera de leoncillo, arrebatará la presa, nunca a la nación de Israel se le prometió ser arrebatada. Nunca a la nación de Israel se le prometió ser cuerpo de Cristo. Nunca se le prometió cuerpos glorificados semejantes al de Cristo. Ellos tendrán una gloria, como lo dice Daniel capítulo 12. En su juicio algunos alumbrarán, pero cómodo para que se póngase cómodo para estamos casi listos para proyectar ese video. Ese video nos va a ayudar a entender Isaías 5 y también el otro texto que vamos a leer en Oseas, porque en Oseas también habla igual a manera de león. Entonces este texto los va a ayudar a usted a ver cómo nuestro Dios Todopoderoso usa la creación para poner ejemplos de lo que hará con la iglesia, para poner ejemplos. Ok. A la nación de Israel nunca se le prometió subir al cielo para estar seguros. Nunca. A la iglesia sí. A la iglesia no solo se le prometió, se le dio palabra y palabra y promesa de subir al cielo, no solamente para estar seguras, porque somos parte del cuerpo de Cristo, sino que también a la iglesia se le prometió que el galardón o los premios serían en el cielo. Mientras que Controles siga afinando eso allá, Mateo 5, 11 y 12 está la promesa de Dios, la promesa del Señor. Si usted tiene Biblia que tiene las letras marcadas en palabras de Jesús en roja, usted va a ver que Mateo 5, 11 y 12 son letras rojas. ¿Quién lo está diciendo? El Señor. Esto no es Pablo, esto no es Pedro, esto es Jesús. Dice el Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. Vuestro galardón es grande en los cielos. Aquí el Señor se refiere al tribunal de Cristo, a ese día cuando estaremos delante de ese trono
que vimos en Apocalipsis 4, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús le está diciendo en el monte de las bienaventuranzas que nuestro galardón es grande en los cielos. Y ahora que tenemos el video listo para ser proyectado, usted va a ver en la gráfica por qué el Señor habla que rugirá a manera de leoncillo y se lo llevará a un lugar alto. Adelante. Mire cómo cae del árbol, cayó sobre la presa. Eso es arrebatar la presa. Y ahora la lleva a un lugar seguro. La lleva a un lugar seguro. Eso evita que otros depredadores tengan contacto con lo que cazó. Seremos puestos en lugar seguro. El Señor toma el ejemplo de lo que hacen los leopardos. Por eso rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes, dice el texto, y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Usted lo vio en el video. Bramará sobre él en aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra. El ejemplo que usa el Señor es eso que ustedes vieron. Porque de la misma manera que un leopardo tiene la presa en un lugar seguro, tiene la capacidad ahora de mirar hacia abajo. Debajo del árbol seguían los depredadores observando a ver si podían que algo les cayera o si podían todavía conseguir. Pero solo el leopardo tiene la gran capacidad diseñada por Dios para caer desde lo alto. ¿Vio cómo cayó ese leopardo? ¡Pum! Encima de la presa, arrebató, escaló hacia arriba del árbol. Esa promesa en el Antiguo Testamento era un misterio, no se sabía. La nación de Israel jamás podría entender a qué se refería el profeta. Es más, nadie sin el Espíritu Santo, sin la revelación y la iluminación que nos da el Espíritu Santo, puede entender esto. Estas son las cosas que se han de discernir por el Espíritu. El Señor usa este ejemplo en el Antiguo Testamento de una forma misteriosa, es decir, en misterio, para poner a disposición de la iglesia un ejemplo que en el tiempo de Dios se iba a poder iluminar. Muchas personas todavía no llegan a este punto de iluminación en Isaías 5, 29 y 30. No comprenden a qué se refiere con rugirá manera de leoncillo, arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Que solo a la iglesia se le da promesa de arrebatamiento. Que el apóstol Pablo es amplio en esta enseñanza, en esta promesa para la iglesia. Somos los únicos a los que nos prometió el Señor ser arrebatados y transformados. Y Él también lo dice en otras formas. Él dice también que Él vendrá y os tomaré a mí mismo. Y esa enseñanza la hemos dado con anterioridad. La nación de Israel jamás se le prometió el cielo por herencia. Y si recuerdan las enseñanzas, Agar y Sara, no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Porque las herencias son distintas para todo, para lo positivo y para lo negativo. Para lo positivo nuestra herencia es distinta, reyes y sacerdotes, cuerpos semejantes al de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Para la nación de Israel nunca se le prometió el cielo por herencia, se le prometió la tierra por herencia. Entonces, si el profeta en misterio está diciendo que a manera de leoncillo nuestro Señor tomará la presa, la arrebata, la lleva al lugar seguro, y desde ese lugar seguro, que en el ejemplo del reino animal, el lugar seguro es este leoncillo, toma la presa, se la lleva a un lugar seguro. Para nosotros es el león de la tribu de Judá que arrebata a la iglesia y se la lleva al lugar seguro. Y no hay lugar más seguro que el tercer cielo de Dios. Dígale amén. No habrá lugar más seguro que ese. Desde ese lugar y en la línea de la enseñanza del futuro de la iglesia,
la iglesia, con cuerpos glorificados, transformados, tendremos la capacidad, como dice Pablo, entonces conoceremos todas las cosas. Y te voy a seguir confirmando por la Biblia que no solamente estaremos allá, por 7 años allá, como que tomando café y echando cuentos, no. Tendremos la capacidad, por la herencia de ser cuerpo de Cristo, por la herencia de tener la mente de Cristo, de que estando en ese lugar seguro, va ocurriendo en la tierra. Pero si usted no comprende, si la iglesia no enseña los diferentes tratos, que uno es el de la iglesia, que otro es el de Israel, que Israel es la higuera estéril, que nosotros estamos dando frutos. Si usted no se le enseña esto de manera sistemática y constante como lo hacemos aquí, usted lo sabe, dígame, usted jamás podría llegar a conclusiones tan precisas para entender que en Isaías 5, 29 y 30, ese leoncillo que cruje dientes, que arrebata la presa, que se la lleva al lugar seguro, que entonces en ese lugar seguro, dice el profeta, entonces mirará hacia la tierra, y aquí en la tierra, tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz, hablando del segundo cielo, no del tercero. En el tercer cielo nadie oscurece la luz del cielo, el cielo de Dios. Es una gran bendición entender esto y poder ver en verdad, aún en los profetas, de una manera en misterio, el Señor está hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué bendición! Amén. Otro texto que vamos a ver, para que cuando caemos a Apocalipsis 7, nosotros digamos, más claro no se puede, ¿verdad? Oseas, capítulo 5, fíjese qué coincidencia. ¿Será coincidencia de Dios? Isaías 5 y Oseas 5. Interesante, ¿verdad? Isaías 5 y Oseas capítulo 5 nos van a decir algo muy especial. Y como queremos respetar los contextos, ¿verdad? La hilación de pensamiento y toda esa cosa, que a veces, aunque no lo digamos, lo respetamos. No vamos a ir directo al 14, vamos a leer un poquito de contexto. Oseas 5:1. Leamos contexto para caer en los textos claves. Sacerdotes, oíd esto. Se le llama aquí en los sacerdotes aquí, si no había iglesia, a la nación de Israel. Los sacerdotes de Israel. Amén. Y estad atentos, el juicio. ¿Para quién es el juicio? Para Israel. Para nosotros no hay juicio. Ya cayó sobre nuestro Señor, aleluya. Pues habéis sido lazo de Mizpa y red tendida sobre Tabor. 2. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Le está hablando Israel de lo que causaron ellos, lo que estaban haciendo. Por tanto, yo castigaré a todos, hablándole a la nación de Israel y a los sacerdotes de Israel. Y está hablando profecía del futuro, amén. 3. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Mira lo que pasa en la mente de Israel en aquel tiempo, y por eso la sentencia a la higuera, la gente no comprende por qué Dios es tan duro con Israel. Es que el historial de Israel, de su desobediencia, su dureza de cerviz, es demasiado fuerte. Hay profetas que colocan a Israel peor que una prostituta, ¿sabes? El profeta Ezequiel coloca a Israel no solo como una prostituta, sino como una prostituta que paga a sus clientes. Mira hasta dónde lo lleva Dios por el profeta Ezequiel. Las prostitutas cobran por fornicación, por adulterio. Coloca a Israel como una prostituta que en vez de cobrar prostituyéndose, paga prostituyéndose. Wow. Entonces la gente no comprende el trato de Dios con Israel, lo fuerte que es la desobediencia de ellos. Y por eso hoy, hermanos, ese sobreénfasis
sobre Israel, iglesias idolatrando a Israel, tomando prácticas que no son de nosotros, es un error. Por muy bonito que se vea en una iglesia, rituales que son de Israel, es un error caer en ese tipo de acciones judaizando, cayendo en la pelea que Pablo tanto tenía en sus días. Verso 4, hablando de Israel, dice: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel les desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también. Escuchen, estoy respetando estos 5 primeros versículos para que no le quepa duda a usted lo que vamos a leer a continuación en el verso 14 y 15, que son los versos claves. ¿Por qué no me fui al 14 y 15? Porque hay que respetar el contexto. La gente va a decir: no, es que este hombre está interpretando Biblia a diestra y siniestra, este comió poroto y ahora llega aquí con su interpretación personal. No, hace rato no como poroto, hermano. Respetando que se trata de Israel, amén. Recuerde el primer versículo: sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel, porque para vosotros es el juicio. Recuérdelo. ¿Okay? Ahora, respetando todo eso, vamos al verso 14 de ese mismo capítulo. Otra vez como león, fíjese: porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré. Y después de arrebatar, ¿qué dice? Y me iré, tomaré y no habrá quien libre. Exactamente lo que dijo el profeta Isaías. Escuche, y aquí hay una situación que a veces perjudica al lector bíblico, pero no al estudioso bíblico. El lector bíblico va leyendo en avión y el estudioso va pasito a pasito, pasito. Ajá. El lector bíblico puede ser confundido con el título en negrita que viene a continuación. El estudioso bíblico sabe que ese título lo pusieron los hombres, pero que no se corta la hilación del pensamiento. Quiere decir que lo que está en el verso 14 sigue en la línea del 15, pero el lector bíblico al leer la negrita dice: aquí cambia todo. No cambia nada, sigue el mismo hilo de pensamiento. Leamos el 15: hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y hablándole a Israel en su angustia, hablando de tribulación y gran tribulación, me buscarán. Wow. Ahora explicamos el texto. Porque yo seré como león, póngaselo otra vez en la pantalla. Yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré. Tomaré y no habrá quien libre. La bendición que tenemos, y repito, es que sabemos que a Israel nunca se le habló, ni se le prometió, ni se le profetizó que serían arrebatados para absolutamente nada. Si el profeta Isaías está hablando de arrebatar, tomar la presa y llevarla a un lugar seguro y entonces mirar hacia abajo, eso no puede ser con Israel. Si el profeta Oseas está diciendo que arrebatará, después de arrebatar se irá. ¿Recuerdan el lienzo que vio Pedro? Los animales. El lienzo descendía y el lienzo de nuevo era tomado hacia el cielo. ¿Recuerdan? Eso es en esta misma serie. Arrebataré y me iré. La pregunta para la iglesia: si se trata de, porque él dice, porque yo seré como león
Y Él es el león de la tribu de Judá. Yo arrebataré. Algo va a arrebatar el Señor. ¿Qué va a arrebatar el Señor? Israel no será arrebatado. Los que no conocen a Cristo no pueden ser arrebatados. ¿Quiénes somos los únicos que somos el cuerpo de Cristo? Somos la iglesia y además en revelación del apóstol Pablo seremos arrebatados, transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Solamente nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. En toda la Biblia no existe promesa de arrebatamiento solo para nosotros. Pregunta, iglesia, ¿qué sentido tiene Jehová de darle palabra aún a los profetas? ¿Para qué Jehová hablaría de arrebatar si no lo va a hacer? No está escrito que nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y el texto sigue diciendo, lo habló y no lo ejecutará. Claro que lo hará. Nuestro Dios es 3 veces santo. Si aún desde los profetas Él está hablando en misterio de un acto llamado arrebatamiento, y jamás se le habló a Israel ni a nadie que no esté sellado por el Espíritu Santo de ser arrebatados, no podemos atribuir Isaías 5 ni Oseas 5 a otro que no sea la iglesia del Señor. Y además de eso, según el verso 15 de Oseas 5, Él dice textualmente: andaré y volveré a mi lugar. Y como todo el contexto desde el 1 dice que el juicio es para ellos, sigue hablando de ellos, dice, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Toda la palabra de Dios desde Moisés habla de que Israel verá el rostro de Dios, conocerá a Dios solo en ese periodo de tiempo. Y por eso que en esta forma de que estamos enseñando el futuro de la iglesia de forma integral, estamos recorriendo Apocalipsis, pero mirando estas cosas, usted dice, wow, esto no me lo quita nadie. El que no enseñe conforme a esto se tiene que revisar. Esto es más bíblico, imposible. Más teológico, imposible. Más exegético, imposible. Completamente bíblico y exegético. En su angustia me buscarán. Para la iglesia el Señor dice, vuestro galardón será grande en los cielos. Para la iglesia se habla de arrebatamiento, de transformación de los cuerpos. Porque sobre mí reposa tu ira. ¿Por qué los profetas, tanto Isaías como Oseas, no podían hablar de una manera amplia, abierta, comprensible? Era un misterio, hermanos. ¿Por qué el Señor no puede hablar de forma clara, comprensible? De que cuando el profeta Oseas y el profeta Isaías están hablando de arrebatamiento y está hablando de que la presa se lleva al lugar seguro, eso era un misterio para ellos. En la palabra de Dios, en plena revelación, la Escritura revela quién era el misterio. ¿Por qué ese arrebatamiento en Oseas, ese arrebatamiento que se revela en Isaías, por qué no se había revelado aún? ¿Por qué era algo escondido para Israel? Porque era algo reservado
Leámoslo otra vez. Veamos cómo el apóstol Pablo, en la carta donde lo expone de forma más clara, nos muestra que ese arrebatamiento, ese arrebatar de la presa y se lleva al lugar seguro, y ese tomaré y me iré, es para nosotros. Efesios capítulo 3, verso 4. El apóstol Pablo registra miren, hermanos, estoy estrenando toallita blanca. El que le entienda. Hasta la Biblia uso para eso, el que le entienda. Gloria a Dios. Efesios 3:4. ¿Quién habla aquí? El apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, el hombre que Dios escogió para que la iglesia fuera fundada, revelada, etc. Pablo dice en Efesios capítulo 3, verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál era el misterio de Cristo? Vamos a ver. Misterio que en otras generaciones, es decir, a los padres, a los profetas de los que estamos leyendo, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, incluyendo Israel, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, este es el misterio de Cristo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, el de Cristo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Sigamos leyendo. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Sigamos leyendo el 9 y el 10. Y declarar a todos cuál sea la dispensación, o sea, el tiempo. Dispensación es el tiempo que se entrega algo. Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Escuche. El verso 9 dice: y aclarar a todos cuál sea la dispensación, es decir, el tiempo de entrega del misterio escondido desde los siglos en Dios. El misterio escondido desde los siglos en Dios. Ese misterio escondido es el que impedía que Dios hablase de forma clara en Isaías 5 y en Oseas 5. Ese misterio que somos nosotros, la iglesia, es el que hace que Dios rugirá a manera de leoncillo, arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, porque éramos un misterio escondido en Dios. ¿Sabe lo que es un misterio escondido en Dios? En Dios. Por eso que solamente el Espíritu Santo, como dice la Escritura, escudriña hasta lo profundo de Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición tenemos! El Espíritu Santo toma hasta los profundos de Dios, lo escudriña, no solo lo encuentra, lo escudriña a lo profundo de Dios y nos los entrega. Escucha. La bendición es que el escudriñar del Espíritu Santo
para que se cumpla, que ese escudriñar se hace por el Espíritu y se entrega a la iglesia. ¿Sabe cuándo se está cumpliendo eso? Se está cumpliendo en este momento. Se cumple por medio de una enseñanza bíblica que permite que tú entiendas, recibas de forma clara, transparente, la revelación, la iluminación de los misterios escondidos en Dios. ¿Cuándo se cumple que los misterios escondidos en Dios lo entrega el Espíritu? Se entregan hoy. Se entregan en una noche como hoy. Por eso se tiene que honrar la enseñanza bíblica, y cualquiera que sea el instrumento, no lo digo por mí. Hasta que José Briceño parta con el Señor o yo parta primero, yo voy a honrar a ese hombre con todo mi corazón, con sus errores y sus virtudes, con su todo. Aun cuando un día me dijo: tú y lo que no sirve son la misma cosa. Lo honro, lo amo, y cada vez que lo puedo lo apoyo y le mando su ofrenda. Sí, yo lo digo, lo mando su ofrenda, porque a los hombres de Dios se les honra bien. Aleluya, eso está faltando en la iglesia, y no lo digo por mí. Porque cuando eso se cumple es cuando hombres de Dios, el propio Espíritu permite que yo traiga esto aquí. ¿Cuándo se cumple la palabra? Que lo profundo de cuando alguien, no solo yo, cuando usted se mete con Dios y vaya a la Escritura y busca y encuentre: wow, Señor, eso estaba ahí. Cuando usted en su recámara secreta encuentra esas cosas, digo: santo Jehová, Dios mío, y usted se postra y se tira. Yo me tiro al suelo. Cuando he encontrado cosas muy, yo me tiro: Señor, no me siento. Señor, ¿para qué tú me das esto? Antes decía: Señor, nadie quiere esto. Pero ya no puedo decir eso. Ahora están ustedes. Aleluya. Antes decía: Señor, ¿para qué me das esto si nadie lo quiere? La gente quiere emociones, show. Pero gloria a Dios por ustedes, por la vida de ustedes y por muchos, que no solamente ustedes, muchos están allá, aman la enseñanza, aman la palabra de Dios y agradecen estas cosas de parte de Dios. A la iglesia se le dijo que los galardones serían grandes en los cielos, pero vamos a seguirle dando sustento bíblico a esto. El apóstol Pablo te está diciendo es que ese misterio escondido en Dios, que impedía que Dios hablara claramente tanto en Oseas como en Isaías, y no solamente ahí, sino en muchas otras partes donde Dios habla en misterio. Yo quiero que usted se lleve un sustento bíblico, aunque lo vamos a repetir. Hay muchos textos porque de esto hemos dado enseñanzas en el pasado, pero vamos a leer un poquito más porque ya estamos a punto de aterrizar en Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer un texto, un pasaje en Ezequiel 47. ¿Por qué hacemos esto? Porque aunque ya hemos enseñado eso, hay que hoy de nuevo leerlo, pues. Hay que leer de nuevo, porque pues, ¿qué vamos a hacer? En esta iglesia se lee Biblia, dígame amén. Aleluya. En Ezequiel capítulo 47, del verso 13 en adelante, ¿qué vamos a encontrar allá? Para ponerle más, es como cuando algo ya está pegado, soldado, con soldadura, y ustedes siguen metiéndole martillo y clavo y no sé. Es como que cuando algo ya está claro, pero usted quiere que quede más claro. Así eso es lo que quiero hacer. Anote bien este texto. Por favor, escríbalo en algún lugar. Lo va a necesitar. Cuando usted le toca enseñar a los suyos, dígale amén. Que las promesas para la iglesia no son las mismas para Israel. Lo que usted va a leer aquí conmigo es que a Israel se le prometió la tierra por herencia, no el cielo. Quiere decir que las cosas que vamos a ver en Apocalipsis no tienen relación con nosotros y son en la tierra. Amén. Ezequiel 47, 13 en adelante. Así ha dicho Jehová el Señor. Mire esto, para Israel en su restauración. Estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad. ¿Entre quiénes? Las 12 tribus de Israel. ¿Qué tendrá Israel por herencia? ¿El cielo? La tierra. Y Dios te va a decir de qué forma se va. No es que a lo loco, no es al Dios establece cómo se va a repartir. ¿Qué le toca a qué?
quién le toca doble, quién le toca una cosa, quién le toca de dónde a dónde. Esto es tan ordenado para Israel que leamos que dice: José tendrá 2 partes. Ya eso lo explicamos, y si no se acuerda, arrepiéntase. 14. Vamos a leer un poquito de esta herencia. Y la heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Esto no es para la iglesia es galardones en el cielo. Nunca se le olvide, los que niegan al arrebatamiento, vayan cambiando el chip. 15. Y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte, desde el mar grande, camino a Etlón, viniendo de Sadad, Amat, Berota, Sibraín, que está entre el límite de Damasco y el límite de Amat, Azar, Aticón, que es el límite de Urán. El Señor está mostrando los lugares que se van a repartir en este momento, para que usted lo entienda. Y será el límite del norte desde el mar hasta Esar, Enán, y en el límite de Damasco del norte y al límite de Amat al lado del norte, del lado del oriente en medio de Urán y de Damasco y de Galat y de la tierra de Israel al Jordán. Esto mediréis desde el límite hasta el mar oriental. Escucha, hermano, ¿por qué Dios hace tanto detalle en esto? Usted no es judío. Para usted esta información es nombres raros, hasta duros de pronunciar para el que enseña. Pero para un judío, escuche, conocen cada nombre que se ha dicho aquí. Usted dice, un judío posiblemente conoce exactamente cuál es ese territorio y cómo se llama hoy ese territorio, porque muchos de esos nombres cambiaron su nombre ahora. Los territorios que acabamos de mencionar hoy tienen otros nombres. Pero un judío, un maestro de Torah, usted le pregunta a un maestro de Torah bíblico en Panamá, que hay muchos muy buenos, le va a decir exactamente que cada territorio de estos hoy se llama tal lugar. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de esos territorios existen. Son reales, están en Oriente. Y Dios está diciendo que esos territorios serán repartidos entre las 12 tribus de Israel. Dios lo está diciendo de una manera tangible, específica, para que todos sepan cuál es la herencia de Israel. Verso 22, vamos a saltarnos del verso 22. Y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. Todo lo que se mencionó. ¿Ok? 23. En la tribu que mora el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. Guarda este texto, hermanos, porque todos estos son fundamentos bíblicos. No son interpretaciones personales. No se trata de eso. Cuando Jesús caminaba entre los hombres, escuche, aún en los días de Jesús, Quique, Jesús no podía hablar de eso. Usted dirá, pero hermano, pero Jesús habló tantas cosas, sí. Lo más importante que venía a hacer Jesús era cumplir el sacrificio, a mostrar que Dios se había encarnado y que ese Dios se humilló, se sacrificó por amor. Lo más importante que vino a hacer el Señor era a demostrar que solo Dios, santo encarnado, podía cumplir la ley. Por eso mostró los milagros. Y aún en medio de demostraciones de milagros, no solo mostraba milagros, sino que podía perdonar pecados. Los judíos y fariseos decían, ¿cómo puede este perdonar pecados? Es que era Dios.
Pero aún en los días de su carne, en días de carne, entre los hombres, Él no podía hablar de forma clara todas las cosas. Otra de las cosas que vino a hacer nuestro Señor de forma clara es mostrar la nueva ley. Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. ¿De cuál ley? De la ley de Moisés. Porque Pablo habla que está sujeto a la nueva ley de Cristo. ¿Cuál es la nueva ley de Cristo? ¿Cuál es la nueva ley de Cristo? Así es, la ley del amor. El sermón de las bienaventuranzas demuestra la nueva ley, completamente. El sermón, cuando yo le pregunte esto de nuevo, usted responda con fuerza. No se la voy a, la segunda, la primera se la perdono. La segunda vez no se la voy a perdonar. Sí, me voy a convertir en Jacobo y Juan. Voy a ver si hace oro para que caiga fuego del cielo. El espíritu de Jacobo y Juan sale de este cuerpo, porque el Señor, échale fuego, porque esta gente no es hasta cuándo. Amén. ¿Cuál es la nueva ley? La ley del amor. Esa es la nueva ley. La que Pablo dice, estoy sujeto a la ley de Cristo. ¿Cuál es la nueva ley? La ley del amor. Escucha, hermano, en los días de Jesús era imposible hablar de forma clara de estas cosas. ¿Y cómo te lo voy a demostrar? Veamos qué dice la Biblia en Juan capítulo 16, verso 11. ¿Por qué todo esto es muy necesario? Porque cuando usted va a entender el futuro de la iglesia, usted entendió, comprendió Apocalipsis 4, 5, el arco iris, los 4 seres vivientes, la adoración celestial, que si los 4 seres vivientes adoraban, ¿por qué los ancianos también adoraban al mismo tiempo? Porque es que es una sola adoración, la del cuerpo siguiendo la cabeza. Todo esto estamos aprendiendo de forma integral. ¿Le gusta así? Jesús no podía hablar de los misterios, por eso que Oseas, Isaías hablaban de arrebatamiento en formas simbólicas como de leoncillo. Tomar la presa, llevarla a un lugar seguro, mirar entonces hacia abajo. Oseas, tomaré y me iré. Y entonces de Israel dice, en su angustia me buscarán. Jesús, de la misma forma que los profetas hablaban en misterio, Jesús también hablaba de forma que no se podía comprender, aún por los propios apóstoles. ¿Qué dice la Biblia? Juan 16, 11. Aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Qué dice Jesús? Pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿No? Santo. Ese es el 11. ¿No? El 12. Juan 16, 12. Ahora sí. La controla y ahí que no. Bueno, no estaba muy lejos, me salvé. A veces estoy más lejos y perdido. Quedó mal. Ok, Juan 16, 12. Gloria a Dios. Si usted mira mis apuntes, tengo 11, pero abajo tengo 12. Repito, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. ¿Qué cosas no podían sobrellevar ellos? Los misterios. Los misterios. Misterios como el que está escrito en Oseas 5 y como el que está escrito en Isaías 5. Y muchas cosas más. Hermano, Jesús no podía hablar del arrebatamiento porque era un misterio escondido desde los profetas. Los profetas hablaban de como leoncillo, tomaré y me iré. ¿Cómo Jesús va a hablar de arrebatamiento? Es que Jesús nunca habló de arrebatamiento, es que no lo iba a hacer. Pero lo dijo de forma que quedaba ahí clara de lo que él iba a decir. Vendré y os tomaré a mí mismo y me iré. Prepararé lugar para ustedes en el cielo. Jesús lo decía. Pero hay que entenderlo por el Espíritu Santo. ¿Cuándo es que nosotros entendemos los misterios? Versículo 13. Juan 11:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es lo que estamos enseñando ahora. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
El énfasis aquí es, pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. Escucha, hermano, esto tiene que tomarlo de una forma doble, entendiendo que fue con la llegada del Espíritu Santo en que todos los misterios se revelaron. 2. La segunda forma en que usted tiene que tomar esto es que para tu propia vida, para que tú comprendas estas cosas, tienes que recibir al Espíritu Santo. No importa qué tanto yo explique, qué tan claro yo lo exprese, qué tan sustentado bíblico esté, qué tanto estoy tomando las reglas de interpretación, siendo correctamente teológico y bíblico y todo eso, no importa nada de eso. Si usted no es portador del Espíritu Santo, si usted no está sellado por el Espíritu Santo, usted no puede comprender estas cosas, hermanos. Cuando el texto dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, también incluye cuando venga a tu vida. No solo en la llegada, no solo en el día de Pentecostés. Sí, llegó y las cosas se empezaron a revelar y siguen revelándose, iluminándose. Pero atención, iglesia, atención, tú que me ves. Cuando llegue a tu vida, haga sello y morada en tu vida, entonces podrás comprender. Porque hay muchas cosas que yo estoy seguro que muchos de ustedes no comprendían igual que yo en mi tiempo. Y que usted sabe y que da testimonio que es para la gloria, no es para la gloria de hombre, para la gloria de Dios. Usted sabe que a través de estos años, no sé, el que tenga 1, 2, 3 años, lo que sean, usted ha venido entendiendo, comprendiendo estas cosas poco a poco. ¿Sabe quién se lo está haciendo entender? El Espíritu Santo. Dígale amén. Dele un gloria a Dios, al Señor. Dele un aplauso al Señor. Eso es, Grace. Todo lo que estaba escrito eran misterios. Es un error garrafal, doctrinal, enseñarle a la iglesia que atravesaremos la gran tribulación. Creo que aún todavía es más grave enseñarlo mal. También es grave no enseñarlo. ¿Sabe que hay iglesias que ni siquiera tocan este tema? No se habla de este tema. ¿Cuántos hay en esa iglesia? 300, 400, 900, 1000 gente. Nadie de esa gente entiende mucho de esto. Nadie sabe. Nada más llegan a congregarse. Vamos para la iglesia. Nos sentamos en la iglesia. ¡Ay, qué bendición! ¡Ay, las danzarinas! ¡Ay, la alabanza! El piano, la guitarra. ¡Ay, el humo! Las luces bajitas. ¡Ay, qué lindo! Pero no hay revelación del Espíritu. ¿Qué prefieres? 2 aquí. Qué bendición es cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas. Queremos que tú lo leas ahora también, como lo dice Pablo en 1 Corintios 2:6. ¿Qué queremos reafirmar? Que quede bien claro. Que sí habló el Señor de 2 tratos. A la iglesia el cielo por herencia, a Israel la tierra por herencia. Que los misterios escondidos como el de Oseas 5, Isaías 5, eran misterios escondidos que no eran oportuno escribir en los profetas de manera clara. Ni siquiera era oportuno que nuestro Señor hablara de eso de forma clara, porque, ¿sabe? Si usted lleva un proyecto, escuche, si usted lleva un proyecto, usted lo manda el gobierno de Panamá a Estados Unidos ahora con este revolú del canal, y usted se le prohíbe hablar de un tema específico. Póngase que usted se le dice, mira, usted no le puede decir a los Estados Unidos cuánto se le cobra a Corea. Y usted llega a Estados Unidos, invitado por los Estados Unidos, y lo primero que dice, ¿usted sabe cuánto le cobra? ¿Usted sabe, quiere saber cuánto le cobra Panamá a Corea? ¿Qué clase de misión usted va a cumplir entonces? Si usted se le dice, esto no lo puedes decir, no lo puede decir. ¿Qué dijo Jesús? Aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden. Y eran cosas como las que acabamos de leer. ¿Cómo lo dice Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 6? Esto genera raíces profundas, ¿verdad, Quique? ¿Verdad que sí?
2:6 de 1 de Corintios. Sin embargo, dice Pablo, hablamos ¿qué? Sabiduría de Dios entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mira lo que dice el 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¡Wow! La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hagamos una pequeña pausa. Si Pablo, portador de la revelación del arrebatamiento de la iglesia, entre muchas otras revelaciones que son fundamento para la iglesia, como tribunal de Cristo, la cena del Señor, tantas cosas que Pablo es el fundador, el que establece el fundamento. Cuando Pablo dice, hablamos sabiduría, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Si Pablo, portador del arrebatamiento, del misterio del arrebatamiento, está diciendo que hay una sabiduría oculta, predestinada, ¿sabe qué está diciendo Pablo? Que el arrebatamiento, igual que otras cosas que él enseñó, están en los profetas. Sabiduría oculta en misterio, incluyendo arrebatamiento, están en los profetas. Por eso encontramos en Isaías 5 y en Oseas 5 que ellos están hablando lo que después a Pablo se le revela claramente, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos arrebatados y transformados. Por eso que en el mismo capítulo, en el mismo 1 de Corintios, en el 15:51, ¿cómo comienza diciendo Pablo? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. 1 de Corintios capítulo 15:51. Pero Pablo aquí está diciendo que esa sabiduría estaba oculta, es decir, no es que no existía, solo no la podíamos recibir. Estaba oculta. ¿Dónde? Claro, no hay otro lugar. ¿Por qué? ¿Por qué no hay otro lugar? ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Si hay algo oculto en misterio, estaba escondido en misterio en los profetas. No había otro lugar. Estaba escondido, estaba oculto. ¿Dónde? En los profetas. Y hoy los encontramos, el Espíritu Santo nos los entregó. Dígale amén, haga un berrinche aquí, haga un berrinche. Esto me alegra a mí, esto me llena de gozo. Hermano, cuando yo enseño esto, yo lo enseño contento. No vas a encontrar otro maestro así, Daniel. Vas a encontrar uno mejor, papá, mejor que yo. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo que dice Pablo en el 8 y en el 9. Que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y allí se refiere a principados humanos y al príncipe de este siglo. ¿Ok? Eso se refiere a autoridades, se refiere a autoridades externas como internas de Israel, incluyendo el príncipe de este siglo. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¡Wow! Verso 9. Antes bien, como está escrito, ahora vas a entender esto. Este texto se usa mucho para arengar en las iglesias, pero tú vas a entender este texto. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Diga, yo te amo, Dios. Aleluya. Las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son cosas como las que comenzamos aquí enseñando. Lo que escribió Oseas capítulo 5, hablando de que como león tomará, arrebatará y se irá. ¿Qué dijo Oseas? Que como leoncillo tomará y llevará la presa al lugar seguro y mirará hacia la tierra donde tinieblas de tribulación cubrirán la tierra. ¡Qué bendición! Esas cosas eran las cosas entre las cuales ni ojo vio, ni oído oyó.
Cuando Pablo está hablando de esto, ni ojo vio ni oído yo, se refiere a esas cosas que estaban ocultas, cosas que aún el mismo Jesús dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podréis sobrellevar. Jesús habría fracasado en la misión de haber dicho cosas de manera anticipada. Por eso mucha gente que quiere contradecir y que quiere negar el arrebatamiento. Mira lo que acaba de decir José: no hay manera de negarlo. Wow. Qué lindo es que el Señor dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Wow. Qué bendición, ¿verdad? Como nosotros queremos ser respetuosos con el tiempo, hermanos, vamos a hacer un aterrizaje el próximo. ¿Cuántos les gusta esta enseñanza? Gloria a Dios. El próximo lunes, entonces, aterrizamos en Apocalipsis 7. Hoy no pudimos. Es que nos gozamos tanto que nos vamos y vamos explicando y no paramos y bueno. Lo importante es que la enseñanza está lista, preparada. Lo que vamos a aprender en Apocalipsis 7 en el futuro de la iglesia, ¿sabe? Entrar en escatología bíblica y eventos del porvenir y caer allá en Apocalipsis y tratar de que la gente entienda puede ser positivo, pero creo que es más de bendición si se hace de forma integral, comprendiendo todo el proyecto de Dios. ¿Por qué lo hizo de esa forma? ¿Por qué estaba escondido? ¿Por qué ni aun Jesús expresó algunas cosas? Jesús dijo todo lo necesario y como buen enviado de Dios hizo y dijo exactamente lo que el Padre le dijo que tenía que decir. Lo demás, Él tenía un proyecto especial para que cuando el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo llegara, entonces nosotros pudiéramos. Y qué bendición es que después de más de 2000 años todavía hay cosas que el Espíritu Santo sigue revelando, iluminando. Hay gente que no quiere decir que hay nueva revelación. I don't know. Pero hay cosas que usted sabe que se están enseñando, que son revelación. ¿Por qué? Porque nunca la escuchaste antes. Porque yo nunca la escuché antes. Porque la recibí del Señor y la confirmo por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. ¿Son revelación o no son revelación? Y la entregamos con humildad, sabiendo que solamente somos instrumentos de Dios. Somos solamente canales de bendición, porque la gloria es de Dios, la honra es de Dios, y el Espíritu Santo es el que nos enseña todas estas cosas. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque cada vez nuestros pasos están más firmes. Nuestros fundamentos son como palmeras con muchas raíces, miles de raíces profundas, Señor. Es la única forma que no importa los vientos que vengan, no importa la fuerza de la tormenta. Quizás nos doblemos un poco en el momento, Señor, pero cuando pasa, nos volvemos a poner en pie, firmes. Gracias, Señor, porque todas estas cosas nos ayudan a seguir aferrándonos más a esa promesa especial de que un día el cielo se abrirá, esa trompeta sonará para la iglesia y seremos, Señor, tal como lo dijo el profeta Oseas y el profeta Isaías, como león o como leoncillo, tomarás tú la presa, Señor, y la llevarás al lugar seguro y nadie la podrá tocar. Y miraremos hacia abajo y contemplaremos todas las cosas, Señor, porque cada vez se nos afirma más que en el futuro de la iglesia tendremos la gran bendición de contemplar todo lo que ocurrirá
en esos juicios. Podremos ver cómo la nación de Israel abrirá los ojos. Podremos ver cómo ellos pelearán en medio de la gran tribulación. Podremos ver todas las cosas, Señor. Podremos ser testigos de cómo esos dos olivos se levantarán, Señor, como el gran suspiro y el aliento para Israel. Observaremos desde el cielo, Señor, ese descender. Te veremos, Señor, con esa ropa teñida en sangre, en ese caballo blanco, Señor. Contemplaremos la consolación de Israel en esos 1000 años, Señor. Nosotros sabremos cómo hemos sido alcanzados. Ahora vemos oscuramente como por espejo, como dice Pablo, pero entonces sabremos cómo hemos sido alcanzados. Y con enseñanzas como esta, Señor, por tu Espíritu, cada día es una realidad que eso será así. Gracias, Señor, por tu Espíritu y por lo que permites enseñar en este lugar humilde y sencillo, Señor. Gracias por los servidores, por los líderes, por cada uno de los que apoyan en este ministerio. Oramos por ellos, Señor. Dale fuerzas nuevas como la de águila, como el búfalo. Dios, permite que este ministerio pueda seguir siendo de bendición a los presentes y a los que nos observan desde todos los lugares del mundo que nos ven. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Damos gracias a los que nos acompañaron en la transmisión. Nos despedimos de ellos, agradeciendo su sintonía a los que se quedaron allí. En una próxima oportunidad, en la transmisión del culto de oración de este próximo jueves, apoye y comparta, apoye ese culto, que cada día necesitamos más del apoyo de cada uno de ustedes. Amén. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima.